Buenos días, hoy mi compañera Pimienta Lucero Lina Fernanda y yo, Blanco Rivera Aileas, les presentaremos el tema de caída libre. Definición: el movimiento de un objeto que cae libremente a la superficie o bien se lanza verticalmente hacia arriba o abajo, a eso se le conoce como caída libre. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra ese valor es aproximadamente de 9.8 metros. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad hacia abajo en 9.8 metros cada segundo. En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Leyes fundamentales de la caída libre. La caída libre es un movimiento con aceleración constante o uniforme. La fuerza de gravedad es la que produce la aceleración constante en la caída libre. La aceleración producida en la caída libre se denomina aceleración debida a la gravedad y se simboliza con la letra g. El valor g, que se considera para efectos prácticos, es de 9.80 metros sobre segundos. En el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Invención de la caída libre. Aristóteles y Galileo en la caída de los cuerpos. Dos grandes científicos de ya hace muchos años fueron dos grandes pilares para la física que pusieron el cimiento para el desarrollo y análisis de la caída de los cuerpos. Por citar a Aristóteles, creía que si desde un lugar alto se lanzaba un objeto menos pesado de poca masa contra otro objeto con características totalmente diferentes, es decir, un objeto sumamente pesado, ambos caerían al mismo tiempo y recorriendo velocidades iguales, y eso se creyó durante cientos de años, ya que al ser un filósofo de renombre, era muy difícil poder quitar esa idea a muchas personas que seguían esa doctrina aristotélica. Pasaron aproximadamente 2 milenios para que llegara el gran Galileo Galilei para darle un cambio radical a esta idea y poder así darle un concepto analítico de otra forma, ya que Galileo es considerado padre o creador del método experimental en física. O sea que a fuerzas es necesario tener que comprobar lo que afirmas mediante experimentos y cuidadosas observaciones para ser verídico. Fórmulas de la caída libre. Para esto hay que recordar lo que significa cada símbolo. V es velocidad final, V0 es velocidad inicial, T es tiempo, H altura, G el valor de la aceleración de la gravedad, que en la superficie terrestre puede considerarse que es igual a 9.8 metros por segundo cuadrados. La primera que se les muestra es G, que es el valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. La segunda fórmula es la altura, que es h, que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por tiempo. La tercera fórmula que se nos muestra es 2 por g por h, que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La cuarta fórmula es h igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 por g por tiempo al cuadrado. La quinta fórmula es la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más g por el tiempo. Aquí irán unos ejemplos del uso de las fórmulas. Ejemplo 1. Un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Calcular A. ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? B. ¿Cuál es la altura del edificio? Para calcular A, que es la velocidad final, tenemos los siguientes datos. G es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial es igual a 0, por lo que se usará la siguiente fórmula, que es V es igual a V0 más G por T. Se reemplazan los datos para terminar con la siguiente operación. Como la velocidad inicial es 0, entonces no se tiene que incluir en la operación.
pero si se incluye quedaría como 0 más 9.8 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos, dando como resultado que la velocidad final es de 98 metros por segundo. Mientras que para calcular b, se usará otra fórmula que es la siguiente. H o altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más g por el tiempo al cuadrado entre 2. Como la velocidad inicial es 0 porque se trata de una caída libre, entonces la fórmula se reduce a h es igual a g por t al cuadrado entre 2. Después se sustituyen las fórmulas terminando con la altura es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado entre 2, que da como resultado 490 metros. Por lo tanto, la altura es de 490 metros. Ejemplo número 2. Se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. Calcular a, el tiempo que demora en caer, b, la velocidad con la que llega al suelo. Para la solución de a tenemos los siguientes datos. La altura es igual a 90 metros, g es igual a 9.80 metros por segundo cuadrados. Por lo tanto, se usa la fórmula de h es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por g por tiempo al cuadrado. Como lo que se nos pide es el tiempo y no la altura, se hace un despeje. Terminando con tiempo es igual a la raíz de 2 por h entre g. Se reemplazan los datos. Tiempo es igual a la raíz de 2 por 90 metros entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Primero se multiplica el 2 por el 90 dando como resultado 180, luego para dividir 180 entre 9.8, dando como resultado 18.37 segundos cuadrados para sacarle su raíz y terminar con 4.28 segundos, dando eso como nuestro resultado final. Ejemplo 3. Ernesto lanza su pelota de béisbol verticalmente hacia abajo a una velocidad de 6.0 metros por segundo, desde la cima de un edificio de 30 metros de altura. Inciso A. Calcula la velocidad con que la pelota choca con la superficie. Considerando la dirección positiva del movimiento hacia abajo, se usa la siguiente fórmula. 2 por gravedad por altura igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial. Al despejar velocidad al cuadrado en la ecuación resulta velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura, que sería velocidad al cuadrado igual a 6.0 metros por segundo al cuadrado más 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 30 centímetros. Y eso daría a la raíz de 624 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 24.98, y eso se redondea. Y el resultado del inciso A es la velocidad igual a 25 metros por segundo. Y para la solución para B, se despeja la siguiente fórmula, que es gravedad por velocidad menos velocidad inicial sobre el tiempo. Nomás tendríamos que cambiar el tiempo y la gravedad, y eso sería tiempo es igual a velocidad menos velocidad inicial sobre gravedad. Eso sería tiempo es igual a 25 metros por segundo menos 6.8 metros por segundo, que es sobre 9.80 metros por segundo al cuadrado. Y eso da resultado a 1.978 segundos, que eso sería el resultado del inciso B.